¿Están viendo, Adrián, Isaac? ¿Están viendo, Gabriel? Inge se ve. ¿Cómo es, negro? Se ve, Inge. Ya, listo. Entonces, son los pocos ejemplos que les doy sobre los fenómenos que genera esta figura. Es interesante. Pero a ver, ¿qué es lo que genera tanto que he hablado sobre varios ejemplos? Las cocinas parabólicas. Perdón, cocinas solares, mejor dicho. Más, son parabólicas, pero son las llamadas cocinas solares. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto, con esta figura geométrica que es tan utilizada, perdón, y tiene tantas aplicaciones, ¿no? Resulta que aquí tienes una antena parabólica. Ya, imagínate que es una antena parabólica. Chin, chin, ahí está. ¿No? Aquí viene así, 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 así. ¿No? ¿Está bien? Bueno, mejorcito lo haremos esta parabolita para que se pueda entender. Ya, mira, así. Quizás, así. ¿Ya? Ya, pues. Ya. Ya, ahí está. Una antena parabólica. ¿Ya? Y la parabolita tiene una cosita así, ¿no ve? Ya, listo. Resulta que los fenómenos que ocasiona esta figura es la siguiente. Todo fluido es. ¿Saben el concepto de fluido, no? ¿Qué es un fluido? Puede ser agua, todo elemento que se puede trasladar, sea líquido, aire, ondas electromagnéticas, señales electromagnéticas, gases, luz, en general eso se llama un fluido, ¿no? Entonces, resulta que todo lo que llega contra este choca, todo lo que llega, ¿sí? Todo el fluido que llega puede ser un gas a velocidad que choca, puede ser un líquido a velocidad que choca, puede ser como el caso del TK1, una señal electromagnética que llega a la antena parabólica, rebota y tiene algo interesante. Mira, ¿qué estoy haciendo? Rebota, rebota y ese rebote se concentra en un punto que se llama foquito de la parábola. ¿Qué tal? Esa es la ventaja, por ejemplo. Entonces aquí le ponen un transductor, un cablecito, etcétera, 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 y pueden transmitir la señal donde quiera. Tu televisor también le puedes poner ahí para ver tu novelita. Listo. Tu computadorita, lo que quieras. ¿No? Entonces, esa señal que se concentra se llega ahí con cierta potencia del TK1, ¿no? Nuestro amigo del TK1 está ahí arriba, está parqueado y listo. Entonces, este negro recibe la señal de otra antena parabólica y los rebota en realidad, ¿no? Los rebota y se transmite a diversas partes de nuestra querida Bolivia. ¿Está bien? Ese es el efecto. Acá entonces, acá está una parabolita. Todo lo que llega rebota aquí, en el foco. Todo fluido que llega rebota. Interesante, ¿no? Ese efecto, por eso es, por ejemplo, ahí le pones un papelito y arde el fuego en una lupa. Ahí le pones, por ejemplo, tu ollita, obviamente está parada esta parábola, así, y ahí le pones tu ollita, chin, 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 en el foco le calculas, le pones tu ollita y por eso puedes hacer hervir tu desayunito, son las cocinas solares, ¿ya?
Bueno, no está así como les explico, ¿no? Pero se concentra en un punto la temperatura, esa temperatura se puede trasladar y bueno, pues puedes hacer cocinar tu motecito de agua, tu, no sé, pues, tu almuercito. Esas son las cocinas solares. A ver, investiga un poquito sobre las cocinas solares, van a ver. Tiene muchas aplicaciones esta figura, ¿está bien? Parábola. ¿Alguien ha entendido? Sí, han entendido. Entonces, ahora les voy a enseñar los elementos de la parabolita. ¿Está bien? Los elementos de la parabolita. ¿Está claro? Los elementos de la parabolita. Ya le está echando su lluviecita aquí por el barrio de la universidad. A ver, ¿qué tiene la parabolita tan bonita y que tiene muchas cosas? Miren, tiene un eje. Ya saben que tiene un foco. Tiene un eje que se llama eje focal. ¿Está bien? Tiene un eje que se llama eje focal. Tiene un vértice. La parabolita tiene un vértice. El eje focal siempre pasa por el vértice y por el foco. El eje focal siempre pasa por el vértice y por el foco. El foco siempre es interior a la parábola, nunca es exterior a la parábola. Aquí no está, siempre está aquí adentro de la parábola, el foco. ¿Está bien? Por un lado. Por otro lado, tiene una directriz. Mira que se quita la directriz. La directriz es una recta perpendicular. Perpendicular. Es una recta perpendicular. ¿Está bien? Es una recta perpendicular al eje focal, al foco. La directriz es una recta perpendicular al foco. La directriz es una recta, siempre es perpendicular al foco. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que sus pendientes son inversas con signo cambiado, ¿sí o no? La condición de perpendicularidad. ¿Está claro? Muy bien. Hasta ahí han entendido. Esas son la parabolita. Mira qué riquita. Oye, te cuento que hay 8 posiciones de la parabolita. Mira las 8 posiciones, te la voy a mostrar. Mira, esta parabolita que acabo de mencionarte, esta, cuyo vértice está en el origen, está abierta al eje X positivo. Riquito, ¿no? ¿Cómo es? Riquito, no riquito, riquito, recontra, súper, hiper, riquito. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, hay la otra parabolita, mira, abierta al eje X negativo, en el origen. Mira la parabolita abierta al eje Y positivo y su vértice está en el origen. Mira otra vez su vértice en el origen y abierta al eje Y negativo. O sea, son 4 las posiciones de nuestra amiga la parabolita, ¿no? Riquita la parabolita. ¿Está bien? Al eje X positivo y vértice en el origen. Al eje X negativo, vértice en el origen. Al eje Y positivo, vértice en el origen. Al eje Y negativo, vértice en el origen. 4 posiciones de nuestra amiga la parabolita. ¿Qué tal? ¿Les parece? ¿Está claro? ¿Sí o no? Bien. Y hay otras 4. Hay otras 4, miren. Hay otras 4. ¿Cuáles son esas otras 4? Aquí está el origen, su vértice está fuera del origen y su eje es paralelo al eje X. Está abierta al eje X. Mira, abierta al eje X, pero ya no está con vértice en el origen, sino fuera del origen. Y su eje, por lo tanto, es paralela al eje X. Lo propio, abierta al eje X negativo, ¿no ves? Está abierta al eje X negativo, ¿está bien? Abierta al eje X negativo, ahí está. Está claro el eje X negativo, es paralela, o sea, su vértice está fuera del origen. Su vértice está fuera del origen. Aquí está su vértice, fuera del origen. Su eje es
paralelo al eje X, igual que este, eje paralelo al eje X positivo. Aquí eje paralelo al eje X negativo. ¿Está bien? Entonces, abierta al eje X positivo, abierta al eje X negativo. Igual aquí, su origen, fíjense, acá está su origen, y abierta hacia el eje Y positivo. Está bien, mire, está abierta. Su vértice está fuera del origen, lo mismo que el de arriba. Vértice fuera del origen, abierta al eje Y, su eje paralelo al eje Y. Aquí lo propio, mira, acá está el origen, fuera del origen, abierta hacia el eje Y negativo, ahí está, hacia el eje Y negativo está abierta, ¿sí? Y mira, su eje es paralelo al eje Y, igual que este otro. Han encontrado la diferencia en las figuritas, mira, si es en el origen, está ahí, pues su sistema de referencia está cambiado, ¿no? Aquí es aquí es el vértice que está en el origen, y acá está el origen y el vértice está fuera del origen. Aquí su eje está sobre el eje X, el eje focal. Aquí es paralelo al eje X y están ambas abiertas al eje X positivo, y aquí al eje X positivo también. ¿Está claro? Entonces son 8 posiciones, 4 con vértice en el origen y 4 con vértice fuera del origen. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Ahora volvamos a nuestra amiga la parabolita. Ya les he presentado los elementos de la parabolita. Ahora definiremos qué es esta figurita tan riquita que se llama parabolita. Mira, bueno, medio feo me ha salido, pero imagínense qué es la parabolita. Ya, está bien. Es cuestión de imaginación nomás, ¿no? Como siempre yo he dicho, peor cosas se imaginan. ¿Sí o no? Entonces, tan simple de imaginar que es la parabolita. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí. He ahí la parabolita. ¿Qué es la parabolita? ¿Qué era la línea recta? Puntucha de puntos, ¿no? Sucesión de puntos, agrupación de puntos, ¿no ves, sí o no? ¿Qué decían los matemáticos? El lugar geométrico de puntos, ¿no ves, sí o no? Pero ¿qué diablos hacían los puntos? Esa es la parte más rica. ¿Qué es la circunferencia? La circunferencia también juntucha de puntos, agrupación de puntos, reunión de puntos, sucesión de puntos, así dicen, ¿no? Pero ¿qué diablos están haciendo sus puntos? Están a la misma distancia que cualquier punto de y este está a la misma distancia. Está bien, esa distancia de su Y es igual a de su X. Ya, ¿está bien? Punto, reunión, pero ¿qué diablos están haciendo sus puntos? Eso define la circunferencia. Ahora vamos a la parábola. ¿Qué es la parábola? Juntuchas, reunión, agrupación, sucesión de puntos. ¿Pero qué están haciendo sus puntos? Esa es la gran diferencia. En la línea recta, ¿qué cosa estaban haciendo los puntos? ¿Qué estaban haciendo estos puntos en la línea recta? Estaban marchando como soldados. No, no es así. Bueno, es casi lo mismo, pero los matemáticos dicen, tiene la misma dirección o pendiente. Aquí, ¿qué diablos están haciendo estos puntos? Están a la misma distancia de un punto fijo de coordenadas H y K que se llama centro. O sea que todos estos puntos están a la misma distancia de este punto. ¿Está bien? Que se llama H y K. ¿Te acuerdas? ¿No ves? ¿Sí o no?
Ahora, ¿qué diablos están haciendo estos puntos? Eso es lo riquito. Están a la misma distancia de una recta que se llama directriz y de un punto fijo que se llama foco. O sea, este punto P, digamos, que pertenece a la parábola, hoy pertenece a la parábola, punto P, X, Y, sí, pertenezco, allá, entonces mides de forma perpendicular a esta recta que se llama directriz. Entonces, la distancia PA es la misma distancia que PF. ¿Están de acuerdo? Esa es la de la parábola, la definición de la parábola. De nuevo, sucesión, juntucha, reunión, lugar geométrico de puntos. ¿Qué diablos están haciendo estos puntos? ¿Qué diablos están haciendo estos puntos? Están a la misma distancia de una recta fija que se llama directriz y de un punto fijo que se llama foco. Por eso esta distancia es igual a esta distancia. Entonces, por lo mismo, este punto que se llama vértice está a la misma distancia de esta recta perpendicular directriz y está a la misma distancia de este punto fijo que se llama foco. Y encima, este punto que se llama vértice, se le han puesto un nombre, mira qué rico, un hijito de papá era, P le han puesto, P. Entonces, ¿qué es P? P de papá, hijito de papá, ¿qué es? Es la distancia del vértice a la directriz o es la distancia del vértice al foco, es la misma distancia, ¿me están entendiendo? Agarras tu flexómetro, tu regla, mides. ¿Cuántos tienes? 3 centímetros. Ah, ya. La directriz está a 3 centímetros también. Distancia. Es muy distinto hablar de coordenada. ¿Han entendido? Y eso se llama P. Este P es de contra importante. Hoy no se van a olvidar porque en las ecuaciones de la parábola el P, miren, está, pan de cada día es el P. Mira si está abierto a un lado, si está abierto al otro lado, así. En todas las ecuaciones de la parábola hay el P de papá. ¿Qué es el P de papá? Es la distancia de la figura hasta la distancia del vértice a la directriz. Vértice a directriz se llama P, o del vértice al foco que se llama P. Tiene la misma distancia. ¿Está bien? Del vértice al foco es del vértice al foco es lo mismo que del vértice a la directriz. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí has entendido? ¿Cómo es? Ahora vamos a la ecuación de nuestra amiga, la parabolita. Listo, mira. Estos puntos, ¿qué condición cumple? Que la distancia de P a A, del punto P, no de P a A, la distancia de P a A, es igual a la distancia del punto P a F al foco. ¿Sí o no? Este es igual a esto. Ahora, esta distancia puedes calcular, claro que sí. A ver, este punto, calculame. ¿Qué es igual a ese punto? A ver, este es el vértice, acá está con vértice en el origen, estamos poniendo. Ya, listo. Entonces, de aquí a aquí, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Desde este vértice hasta esta directriz. ¿No ve? De aquí a aquí, estito, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale estito? ¿Quién me dice cuánto vale? A ver, ¿cuánto vale de aquí a aquí? Sabiendo que este punto P de coordenadas X y Y, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Cantar. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Brenda, a ver, canta. Brenda.
Bendita, ya pues. ¿Qué? Ya oí, Brenda, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Este tracito desde aquí hasta aquí, ¿cuánto cuesta? Ya pues, Brenda, de aquí a aquí, ¿cuánto es? X, Brenda, X, X, esto es el X, querida Brenda, ¿sí o no? ¿Por qué X, ingeniero? No estoy entendiendo. Fácil, pues. Este punto P tiene coordenadas X y Y. ¿Qué significa esta abscisa X? Lo que camina en el eje X, ¿sí o no? Todo esto es X. Y esta Y es lo que camina en el eje Y, ¿sí o no? ¿Cómo es esta distancia de aquí a aquí? Es esta Y, ¿sí o no? ¿Cómo es, Brenda? ¿Has entendido? Sí, ¿no ve? Entonces, por lo tanto, esta es X. Ese trámite se llama X. Estito, desde el centro hasta la directriz, en otras palabras, desde el vértice, perdón, desde el vértice hasta la directriz, ¿cuántito se llama esto? ¿Qué cosita se llama desde el vértice a la directriz? ¿Cómo es? ¿Cuánto es esto de aquí a aquí? Desde el vértice hasta la directriz, ¿cuánto es? Ya pues, acabo de decir, es P. No se olviden, hoy ese P es importante. No saben qué significa P, se van a aplazar. Y es tan facilito para hablar. Ya, del centro, o perdón, del vértice a la directriz es P. Es una longitud, no es una coordenada. Longitud es una distancia. Del vértice al foco también se llama P. Muy bien, entonces, mira, todito esto, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? X más P. ¿Sí o no? De aquí a aquí es X más P, pues la distancia de PA es X más P. ¿Cómo es? ¿Han entendido o no han entendido? Sí, ingeniero, hemos entendido, ya visto. Ahora, ¿cuánto es la distancia de P a F? Canta, cantor. La distancia de P a F. De P a F. ¿Cómo puedo calcular la distancia entre estos dos puntos? Facilito. ¿Sí o no? X menos P. Distancia entre dos puntos, ¿sí o no? X menos P al cuadrado. Y ahora, X menos P, ¿no ves, sí o no? Y menos 0, más distancia entre dos puntos, ¿sí o no? Y menos 0, ¿sí o no? ¿Cómo es? ¿Está claro? Desarrollamos esta ecuación. ¿Cómo desarrollaríamos? A ver, ¿alguien me tiene idea de cómo puedo desarrollar esa ecuación? Facilito, ¿no? ¿Cómo puedo desarrollar esa ecuación? ¿Cómo es? Elevo al cuadrado, aquí también elevo al cuadrado, chirirín, raíz, y al cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Esto, ¿sí o no? Ahora esto también va a tener más que calcular, ¿no? Al cuadrado del primero. ¿Está bien? Si esto es más el doble producto del primero por el segundo, px, más el cuadrado del segundo término, p al cuadrado. Entonces, ya tengo la ecuación. De aquí desarrollamos la ecuación y vas a llegar a esto. Y cuadrado igual a 4px. Así. ¿Han entendido? Vas a ver y vas a desarrollar y igual a 4px. La ecuación de la parábola.
Preguntas. ¿Qué tiene? Acá está esta misma ecuación. ¿Qué puedes observar? Que la variable, mira, esta parábola, su vértice está en el origen, por lo tanto, 0, 0. ¿Está claro? ¿Está entendido? Ya. Una de las variables está elevado al cuadrado y la otra está elevado a la potencia 1. Está abierta al eje X, por lo tanto, esta X es de primer grado. Está abierta al eje X, así te vas a acordar, abierta al eje X positivo y esta es de primer grado, esta X. 4P, bueno, se puede averiguar cuál es P, la distancia entre dos puntos. De ahí sale 4P. ¿Está bien? Y esto es cuando P es positivo. Cuando P es positivo, está abierto hacia el eje X. Cuando P es negativo, o sea, menor que 0, te cuento que está abierto hacia el eje Y, X negativo, ya también, mira, como esto. Mira esto en el vértice, en el origen, HK vale 0, 0, y mira, está abierta hacia el eje X negativo, mira. Y resulta que ya, ¿cómo es? P es menor que 0, por lo tanto es negativo, miren. Eso quiere decir, si es negativo, quiere decir que la parabolita está abierta hacia el eje X negativo. ¿Está bien? Así. Pero mira, hay 2, 4, te he dicho, no, ahora vamos a ver la parabolita que está abierta hacia el eje Y positivo, mira. Para el eje Y positivo, miren, se cambia. Hacemos la misma operación de igualar distancias, todo. Pero mira, está abierta al eje Y positivo y por lo tanto es la que está de primer grado. Y la otra variable es de segundo grado. Esto es P positivo. Mira quién está elevado al cuadrado es X, quién no es Y. Al revés. Y así, para la última que sería sería, ¿no? ¿Sí o no? ¿No es cierto? La última que sería abierto hacia abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a ser su ecuación? La misma ecuación que esta otra que está abierta hacia el eje Y positivo, pero con negativo. Mira, ahí está, negativo. Y el P va a ser menor que 0. ¿Qué tal? ¿Está bien? Pregúntame, ¿has entendido? Son 4 formas de las 8. Ahorita vamos a ver las 8. Escuchen. Ahora, en las parábolas hay un segmento. Las parábolas, hoy te cuento, las parábolas tiene secants, ahí está. Tiene cuerdas, las parabolitas, ahí está. Secante, ¿qué quiere decir? Que corta a cualquier figura geométrica en 2 o más puntos, en este caso 2 puntos de corte. ¿Está bien? Y la cuerda. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora, ¿han entendido esa partecita? Hay secantes, hay cuerdas, hay diámetros en la parábola, igual que la circunferencia tiene diámetros, chicos. Hoy está lloviendo fuerte aquí. Está cayendo el cielo. Ya, tiene diámetros. La parabolita, te cuento, aquí está un diametrito, mira qué riquito. Pasa por el foco, ese es un diametrito. Cualquier cuerda que pasa por el foco, ese es un diametrito, un diámetro. Une 2 puntos, igual que la cuerda, solamente que la cuerda no pasa por el foco. Los diámetros pasan por el foco. ¿Está claro? ¿No ves? ¿Sí o no? Ya meta.
Entonces, pero hay alguien que es interesante, que pasa por una cuerda, un diámetro que es interesante, que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Este se llama lado recto, o latum rectum. ¿Ya? ¿Han entendido? Por favor, ahí. Se llama lado recto, se llama. Este diametrito que es perpendicular al eje focal se llama lado recto. Ya, lado recto. Y su longitud, la longitud, es este. Miren, en una antena parabólica es el lado recto. Ese es su lado recto. ¿Está bien? Que es perpendicular al eje focal. Este es el eje focal, perpendicular al lado recto. La longitud de este lado recto es 4P. ¿Está bien? 4P. ¿Está claro? La longitud de este lado recto, desde aquí hasta aquí, es 4P. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Ya, muy bien. Ahora, escuchen. Cuando se mueve la parábola cuando se mueve la parábola del sistema de ejes coordenados cartesianos, no está en el origen, también aparecen 4. Abierta al eje X positivo, abierta al eje X negativo, abierta al Y positivo, abierta al Y negativo. Como se mueve el vértice, entonces el eje es paralelo al eje X, aquí, cuando está abierta al eje X positivo. Cuando está abierta el eje negativo, también, fíjense, su eje se mueve, ahí está. No te olvides que el eje siempre pasa por el foco y el vértice, ¿está bien? El eje pasa siempre por el foco, ¿está bien? Y el eje focal siempre pasa por el vértice y por el foco, ¿está bien? Mira, cuando está abierta hacia el eje Y positivo también, mira su vértice, ahora ya no es 0, 0, es HK, y si está abierta al eje Y negativo también. Pero fíjense, la ecuación cuando estaba abierta al eje X positiva, con vértice en el origen era Y cuadrado igual a 4PX, ¿no ves? ¿Sí o no? Cuando está abierta al eje X positivo, mira, al eje X positivo, pero su vértice está fuera no está, su vértice no está en el origen. Mira, es la misma cara, Y al cuadrado, pero como su vértice está movido, igual a 4PX era, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Cómo es? Así era cuando su vértice estaba en el origen. Pero cuando su vértice se desplaza del origen, aquí está el origen, mira, se ha desplazado y su eje focal es paralelo al eje X y además está abierta al eje X. Es lo mismo que Y, mira, Y le aumento K. ¿Han entendido? Mira, simplemente se desplaza el vértice y por lo tanto Y menos K al cuadrado igual a 4P X menos H. O sea, las coordenadas ya no son 0, 0, es H y K. Y se traduce para el Y, K, miren la ecuación. Si está abierta, su vértice, perdón, está fuera del origen y está abierta al eje X, simplemente es negativo. La misma ecuación, pero negativo, igual que aquí arriba, cuando está abierta al eje X positivo, X negativo. En este caso, igual, pero la variable está elevado al cuadrado, ¿no ve? Y está abierta al eje Y. ¿Están de acuerdo? Sí. Al eje Y aquí y aquí. Igualito, su vértice está desplazado y por lo tanto X menos H
y y menos k positivo, y si está abierta el eje y negativo es x menos h menos. ¿Han entendido? ¿Está bien? Interesante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Está entendido? ¿Sí? Sí, Inge. Ahora, listo, con eso ya está la parábola. Ahorita ya hemos terminado. Todo lo que se hace, cómo se resuelve problemas de la parabolita. Se sigue una estrategia, chicos, se sigue una estrategia. A ver, escúcheme. Para resolver problemas siempre se traza uno una estrategia de ataque, ¿no ve? El cómo le voy a sonar. Igual cuando vas a enamorar, si le gusta chocolates, peludos, flores en la mañana, le gusta que seas mandacho, todo le averiguas. Y después analizas tu situación y dices, a ver, ¿cuál estoy? ¿Cómo estoy? ¿Puedo o no le puedo entrar? No me gusta ser mandacho, entonces mejor búscate otro. Pero me gusta esa mujer, ya, pues entonces mandacho nomás te quedes, ya listo. Entonces cada uno busca una estrategia. En todos los problemas de trabajo, de toda esa estrategia de ataque se utiliza. Muy bien. Ver bien los datos. En base a los datos haces la figura. Y en base a la figura ubicas si está en el origen, escucha, si está en el origen, pertenece a estas cuatro. Y eliminas estos cuatro. Si no está en el origen, está fuera del origen, al revés, ¿no? Chao estas cuatro y te tienes que fijar en estas otras cuatro. Así de facilito es. Después, en base a los datos, eliges cuál de las cuatro es. ¿Cómo vas a fijarte cuál de las cuatro es? ¿Cómo te vas a fijar? Siempre los datos te van a decir, el foco está en tal lugar, el eje focal está en tal lugar, es paralelo al eje X, te dicen. O el foco, sus coordenadas tiene esto y por donde pasa el foco, el eje. No te olvides que el eje siempre pasa por el foco y por el vértice. 1, 2, el foco siempre está interior a la parábola. Mira, el foco siempre es interior a la parábola. El foco siempre es interior a la parábola. No te olvides detalles. ¿Sí o no? Con esos detalles de los datos, ubicas cuál de las cuatro, y ahora, ¿cuál de las cuatro es? Has elegido, digamos, si está fuera del origen, en una de estas cuatro. En base a los datos eliges si es este, si es este, si es este, es este. ¿Listo? Y como determinas, digamos que es este, ya listo, ya tienes la ecuación, lo único que tienes que hallar son las coordenadas del vértice y el famoso P. ¿Qué es P? Ese es el secreto para poder resolver problemas de parábola. P, ¿qué es P? La distancia, ingeniero. P es la distancia, tú me has dicho, P es la distancia del vértice hasta la directriz, este es P, y también del vértice al foco, este es P. Ingeniero, además me he dado cuenta una cosita, si yo tengo este punto y este punto, el foco como datos, ¿puedo hallar como punto medio el vértice? Claro que sí, puedes hallar. Punto medio, ¿qué significa? Suma de x dividido entre 2, suma de y dividido entre 2. ¿Se acuerdan de la razón de eso cuando el punto medio va a calcular suma de x dividido entre 2, suma de y entre 2? Les dije, voy a utilizar bastante los anteriores conceptos. Listo, negros. Así que ahora le daremos hasta morir. El problema número 2. Nuestra amiga la parabolita. A ver, vamos a ver el problema número 2. Acá está el problema número 2. Mira que riquito, la 2. Yo voy a hacer los pares y ustedes los impares. Para el examen. Una parábola cuyo vértice está en el origen. ¿Qué significa esto? Ingeniero, riquito, está en el origen. Chao, 4. Y me quedo con estas 4. ¿Sí o no? Qué riquito, ¿no ve? Me quedo con las 4. Ahora voy a ver cuál de estas 4 es. ¿Sí o no?
Me han entendido la estrategia de ataque, así es la vida, cruel. Una parábola cuyo vértice está en el origen. Mira, interesante, ¿no? Mira, hallar la ecuación de vértice en el origen y te da la directriz. Siempre te van a dar datos. Mira esta parte, cuyo eje coincide con el eje X. Ajá, su eje focal, su verdadero nombre es eje focal. Para los íntimos es eje, está claro. Eje coincide con el eje X. Ajá, coincide con el eje X. Mira, dice que está en el origen. Ahí está, todavía estoy ignorando. En el origen. Y además el eje dice que coincide con el eje X. Ya, hasta ahí no me dicen nada los problemas. ¿No ven? No me han dicho nada. ¿Cuál de las cuatro es? Y pasa por el punto menos 2, 4, dice. Ah, interesante. Pasa por el punto 2, 4. Dice que esa parábola pasa por este punto y el vértice está aquí y su eje está aquí. Fíjate, es esta, ¿sí o no? No hay donde perderse. No puede ser, si dice que su vértice está en el origen, su eje es el eje X y pasa por este punto, tiene que ser esta, ¿sí o no? ¿Cómo es? Negros. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo es? Canten, pues ya despierten. Eso no es esta figura. ¿Cómo es? Sí, es eso, Inge. Ya, así me gusta. Entonces, ¿qué quiere decir? Me había quedado con estos 4, ¿no? Porque decía el vértice en el origen. Entonces, su eje es este, y entonces, chao este, chao este, chao este. Así esa es la estrategia de ataque de todos los problemas de parábolas, así les cuento. En base a los datos, figuras o dibujas y eliminas posibilidades. Así es. Aunque no crean, yo te digo con la experiencia. Entonces me quedo con este. Listo, ahora aquí está su ecuación y cuadrado igual a menos 4px. Ya estaría. Ahí está. Entonces dice, pasa por el origen, su eje coincide con el eje X, entonces esta ecuación no hay donde perderse, ¿sí o no? Listo. ¿Qué tal, riquito? No, bonito es parábola hoy, así de facilito, es solamente que tienes que saber elegir. ¿Está bien? Ya. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Ya, con rojito. Hoy día soy wistermanista, no sé por qué ya. Pero dice que pasa, esta parábola pasa. Y aquí está, mira. Esta es su ecuación. Fíjate, hija, que esa es su ecuación, se ha elegido. Entonces, ¿qué tienen que encontrar, ingeniero? PEPS. Tienen que saber P, cuánto vale, cuánto cuesta, cuánto vale P. P. Yo ya sé que P es la distancia desde ahí hasta el foco y desde el vértice hasta la directriz, pero no me dice, en la figura no me ha dicho nada, yo no sé esto, ni esto, ¿dónde diablos estará la directriz? No, nada me dice, y ahora, ¿qué hago? Ah, hay una palabra famosa, mira, ¿qué quiere decir todo esto? Pasa por el punto, dice que esta parábola pasa por el punto, así los matemáticos hablan, pasa por el punto. Es más, los matemáticos hacen la ecuación, así de satisface, dicen, mira, ahorita, medio locos somos cuando satisface. Los matemáticos, claro, se colean también, vamos a decir, tienen derechos. Estamos en un país democrático, todos tienen derecho a hablar lo que quieran y menos a insultar y a opinar. Satisface, pasa por el punto, quiere decir satisface, ya está todo bien, ya satisface. Esta mañana mi desayunito me ha satisfecho. Pero ahora, ¿qué significa en la matemática? ¿Qué significa en la vida real? Satisfacer quiere decir que reemplazas, puedes reemplazar, eso significa reemplazar. Entonces, reemplazos. Mira, el punto es menos 2 en X y 4 en Y. Entonces, 4 al cuadrado igual a menos 4p en X es menos 2. Esta ecuación es satisfecha por este punto. En otras palabras, si tú reemplazas este punto, pertenece a esta variable, a esta ecuación. Listo, reemplaza y hallas el punto P que vale 2. Ah, ahora ya tengo P.
¿Qué significa 2? ¿Qué significa 2? Que mides 2 metros desde el vértice, 1 metro, 2 metros, y aquí fija, lija, más fija que lija, aquí está, ¿qué cosa? Poco. Desde aquí, 1 metrito, 2 metritos, está, ¿qué cosa? La directriz. Por delante siempre está la directriz y el foco está interiormente, te he dicho. Entonces aquí sí está la directriz, chiquito, mira la directriz, ahí sí está. Chiquito, ¿no? ¿Cómo es? Ya listo. Entonces la ecuación, ya, pues ya, P, ya, pues aquí, ahí está la ecuación, ingeniero. Mira, ahí al cuadrado igual a menos 4P, P vale 2, acabo de calcular, menos 4, 8, listo, riquito, aquí está tu parabolita, la ecuación de la parabolita, mira. La algebrita nomás. Ahora la ecuación de la directriz, a ver, allá la ecuación de la directriz. 4 posiciones tiene las rectas respecto a los ejes. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? ¿Cómo es? ¿Cómo es, negro? ¿Te acuerdas de cuando estábamos haciendo de la línea recta? Qué riquito, ¿no ve? A ver, ¿cómo era la línea recta? ¿Cómo es? A ver, te voy a hacer recuerdo. Qué rico chamo soy, mira, te voy a hacer recuerdo, mira. Ahí está la línea recta. Aquí está la línea recta. Ah, no, este no está. Ya, lo vamos a dejar ahí. A ver, ¿dónde está la línea recta? Espera. No podemos dejar así. Aquí estás, te voy a hacer recuerdo. Como estás enamorado y Brenda también está locamente enamorada, entonces olvídanos. Posiciones de las rectas, ¿te acuerdas? El tema anterior de líneas rectas, ya debería tomarte examencito hoy día, pero me he hecho al que me he olvidado. 4 posiciones tiene la recta, corta los ejes. Cuando corta los ejes está completa la recta así o si quieres así. Tienen las dos variables y tienen el término constante, ¿sí o no? ¿Qué te quiere decir esto? Que corta los ejes la recta. Cuando no tiene este término constante, esta variable, este valor constante no tiene C, quiere decir que nuestra amiga la recta pasa por el origen y su carita es esta así, o escrita en forma general así, no tiene el término independiente, se dice, los matemáticos se llaman así. ¿No ve? Mira, no tiene C. ¿Cuál era la otra? Paralela al eje X, Inge. Ya. ¿Cómo es su ecuación cuando es paralela al eje X? Lo que camina en la otra variable, Y. ¿Cuánto camina? 1, 2, ya listo. Y igual a 2. Listo. Así, te he dicho, así o también así nos trampean. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? ¿No ves, sí o no? Es la misma recta, solamente que esto le he metido aquí adentro y le he igualado a 0, o así también. Paralela al eje X es la otra variable. Paralela al eje Y, ¿qué quiere decir? La otra variable, lo que camina en X ya también. X igual a 2, ya listo. ¿Sí? O si quieres, esto lo metes aquí y X menos 2 igual a 0. Entonces, se están dando cuenta las caras de las ecuaciones cuando cortan los ejes, cuando pasa por origen, cuando es paralela al eje X como es su carita, cuando es paralela al eje Y como es su carita, lo que camina la otra variable. Si es paralela al eje Y, ¿cuál es la otra variable? La X, listo, lo que camina en X. ¿Han entendido, muchachos? Sí, han entendido. Si no, el otro semestre te cuento que voy a volver a repetir. Ya. Entonces, como P vale 2, hemos hallado que P vale 2. ¿No ve? Entonces, 1 metro, 2 metros. Aquí está el foco, porque es interior. 2 metros, pero en coordenadas menos 2, 0, ¿es sí o no? Como está es el eje X, menos 2, 0. La directriz, ¿cuál es su ecuación? Paralela al eje, ¿a qué paralela es? Al eje Y, la otra variable. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto camina? 1, 2, X igual a 2. Mira que se quita. Ahí está la ecuación de la directriz. Es paralela al eje Y. Camina en X. Listo. Así
o asícito, mira qué riquito. Riquito, mira. Chin, chin, riquito, ya. ¿Han entendido cómo es? Vamos, el problema 4, antes de que termine la clase. Mira el problema 4. ¿Qué dice el problema 4? El problema 4 dice hallar la ecuación de la parábola. Ahí está. Cuyos vértices y focos son los puntos este. Este es el vértice y este es el foco, respectivamente. Hallar las ecuaciones también de su directriz y su eje. Ya, mira, hallar la ecuación de la parábola. Está ahí todo. Este es el vértice y este es el foco. Ajá. Con los datos. Mira que se quita con los datos. Ahí está, mira. Era un cacho. Hallar la ecuación, cuyos vértices, aquí está, el vértice lo he puesto, menos 4, acá está mi eje de coordenadas cartesianas, aquí está mi origen, 1, 2, 3, 4, listo. 3, 1, 2, 3, ya listo, aquí está el vértice. El foco, menos 1, 3, dice ya, menos 1, 1, 2, 3, listo. Entonces, clarito, ¿está sí o no? Te he dicho, el eje siempre pasa por el vértice y el foco, ¿sí o no? Entonces, este es el eje, ¿no ves? ¿Sí o no? El eje focal, paralelo al eje X. Ay, ay, ay. Además, me has dicho que el foco siempre es interior a la parábola, ya listo, ahí está tu parábolita. Ay, 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 pero dime la ecuación. Ya vamos a la ecuación. 8 posibilidades para la parabolita. Hemos visto que su vértice ya no está en el origen, entonces, chao esto, ¿sí o no? Entonces me quedo con estas 4, ¿sí o no? Como es, soy negros. Ya listo. Entonces, ¿a cuál de estas 4 me va a poder servir? ¿A cuál de estas 4? Esta, 2, 3, 4. Ay, ay, ay. En base a los datos, los datos, es el vértice y este es el foco. El foco siempre es interior a la parábola, siempre es interior. Ah, entonces esta es la parábola, ay, 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 abierta al eje X, vértice fuera del origen, abierta al eje X. ¿Listo? ¿Sí o no? Abierta al eje X, positivo, ya meta. Entonces, chin, aquí está. Es esta, ¿sí o no? Chao, chao, chao. Me quedo con por lo tanto, es su ecuación. Listo. ¿Quién es H? ¿Quién es K? Las coordenadas del vértice. Ah, ya, ya. ¿Y quién es P? Ya saben que es P. Mira qué riquito. Así de facilito son parábolas, chicos, chicas. Brenda, así de facilito. Escucha, me tienes que sonar, tienes que vengarte de este negro. Tienes que sonarme lo que te he sonado en el parcial. Ay, oye, notas no has dado. No, ya están listas esas notas. Bueno, ya, les voy a subir, no me sea mejor. ¿Está bien? Ya, ahora escuchen. Listo. Esta es la parábola, aquí está, ya he determinado. ¿Cuánto cuesta K? 3. Las coordenadas del vértice, 3. Listo. ¿Cuánto cuesta H? Menos 4. Menos 4. Cuidado, hay juego de signos. Cuidado que te caigas en la trampa. Listo, ahí está. Pero ¿cuánto cuesta P, ingeniero? ¿Cuánto cuesta P? ¿De dónde saco P? ¿De dónde saco P? ¿De dónde saco P? ¿Quién me dice? Ya pues, ¿quién me dice de dónde saco P? De la figura. De la figura. P es un concepto, es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Chirirín, chirirín. Este es menos 1 y este es menos 4. Ah, mira qué riquito. La distancia del vértice al foco es P, ingeniero. Con taps negro. Ya listo. 1, 2 metritos, 3 metritos. P había sido 3. ¿De dónde he sacado, ingeniero? De la figura. P es igual a 3. Distancia y del concepto. P es distancia del vértice al foco. Listo, así facilito. Chin, reemplazo y chirín. Listo. Facilito, ¿no? La ecuación de la directriz. ¿Dónde está la directriz? Aquí está, ingeniero. 3 pasos. 3 metros. La distancia es P, P también, ¿sí o no? No te olvides, el concepto de P es muy importante. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Y allá, pero eso en coordenadas es menos 7, ingeniero, ya listo.
la ecuación de la directriz paralela al eje Y, lo que camina en X igual a menos 7, mira qué riquito. X es igual a menos 7, ¿sí o no? Ahí está. O si quieres X más 7, también para impresionar a tu negra, sí. Uno sabe ya así, wow, qué capo, este es mi futuro, te voy a decir. Ahí está. El eje focal es paralela al eje X, lo que camina en Y. ¿Cuánto camina? 1, 2, 3, listo, Y igual a 3. Eje focal. ¿Qué tal? Rico, ¿no? Bonito, ¿no? ¿Cómo es, chicos? Ya pues. Sí, Oye, ¿qué pasa pues? Desanimados andan, ¿qué ha pasado? Bajoneados, pucha. ¿Qué es lo que está sucediendo con mis estudiantes? Oye, negros, me han invitado a un viaje a la planta de electricidad de Misicuni y me han dicho cuánto es. Los civilach están armando eso. Y a la planta de Misicuni y también a la planta de Corani, ¿no? Y según lo que me han mandado, si quieren les puedo enviar. Yo estoy queriendo ir a Misicuni, no conozco Misicuni, la planta eléctrica. Son visitas técnicas que están organizando ellos. Eh, ya, si desean, les voy a enviar por medio de nuestra administradora, que diablos, no sé, ¿y dónde andará la administradora? Pucha. Me escribe, me dice, vamos a pasar clases. Así me pregunta, se raya hoy nuestra administradora, ¿dónde andará? Ya hoy vamos a cambiar de administrador, porque esa negra es muy, pucha vida, anda volando, ni siquiera está por ahí, mira. Uy, muy irresponsable. Primera vez que tengo una